todos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video voy a hablarle un poco sobre el libro de 100 años de soledad. Les voy a hablar desde la página 60 hasta la página 110. Bueno, al principio de la página 60 nos dicen que tenían que empezar en una nueva fecha para la boda, que el noviazgo se había convertido en una relación eterna, un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar. También nos dice de que Rebeca volvió a comer tierra. Cuando el duelo llevaba tanto tiempo, alguien empujó la puerta de la calle a las 2 de la tarde. El silencio normal del calor y los horcones se estremecieron con tanta fuerza que los cimientos. Que Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en su dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller y Jorge Arcadio, buen día bajo al castaño solitario. Tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Cuando Jorge Arcadio regresó, Úrsula se quedó muy sorprendida, ya que al verlo vio que venía igual de pobre tal como se había ido. Al ver esto, lo que hace es regalarle una moneda para que pueda pagar el alquiler del caballo. Y bueno, y ahí nos dice que Jorge Arcadio, ahí cuando en esa escena hablaba, pues llegó hablando español. Amaranta no podía disimular la repugnancia que se le producía en la mesa de los eructos bestiales. Aureliano tardó en Aureliano quería revivir los momentos en el que dormía en el mismo cuarto con Jorge Arcadio. Esto le podía restaurar la complicidad de la infancia, pero Jorge Arcadio había olvidado todo, ya que la vida del mar lo restauró con una memoria de demasiado, pues de hacer tantas cosas. Jorge Arcadio en el mar hizo de que él olvidara todo lo que había hecho. El padre Nicanor en el sermón del domingo reveló de que Jorge Arcadio y Rebeca no eran hermanos. Úrsula no lo perdonó nunca, consideró como una inconcebible falta de respeto, y cuando regresaron a la casa, Úrsula prohibió que la pareja recién casada le tocara la casa. Para ella era como si ya ellos hubieran muerto. Lo que causó la indignación en el pueblo no fueron los resultados de las elecciones, sino que el hecho de que los ciudadanos no eran devueltos las armas. Después de 6 meses, Aureliano supo de que el doctor lo había desconsiderado como un hombre de acción, por ser un sentimental sin provenir, por tener un carácter pasivo y una finalidad de vocación solitaria. La ley Marisal implicaba que todo el país es único. En este caso nos dice que la ley Marisal implicaba de que iba a invadir todo el lugar todo el país, y el único que supo esto fue Don Apolitar Mascote. Pero lo que hizo él fue que no le dijo a nadie la noticia, ni a su propia mujer. Entonces lo que iban a hacer los pelotones del ejército eran llegar a ocupar el pueblo de sorpresa en la madrugada, sin hacer ruido, sin que nadie se diera cuenta. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones y 17 mujeres distintas, que fueron exterminadas unas tras otras en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años.
Úrsula termina desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con su uniforme arrastrado, barbando el dolor y la rabia. En esta escena, Úrsula lo que hace es desatar a Polinar Mascote para llevarlo a su casa antes de abandonar el cuartel. Soltó a los presos del cepo. A partir de ese entonces, al hacer esto, Úrsula la conmemoraron como la que mandara el pueblo. Entonces, a partir de esto fue que ella empezó a mandar el pueblo. Cuando Crespi le pidió matrimonio a Amaranta, lo único que Amaranta le dijo fue: no seas ingenuo, ni muerta me casaré contigo. Pronto Crespio perdió la noción de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de su desesperación. Acá nos dicen que, por ejemplo, que Amaranta lo único que hizo fue despreciarlo. Entonces él, al sentir ese desprecio, lloró mucho y casi se rompió los dedos por la desesperación. Arcadio dio una rara muestra de generosidad. Proclamar mediante un bando de duelo oficial por la muerte de Preto Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del Cordero o extravidor. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se entregaron fueron José Arcadio y Rebeca. Eran quienes andaban con ellos, entonces eran como los intimistas de él. Esto no fue fundado tanto por el parentesco como por la complicidad. Empezó la otra guerra mundial. El capitán Roque el Carnicero y sus 6 hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general revolucionario Víctor Medina, condenado a la muerte de Riohacha. Ganaron un buen tiempo atravesado a la sierra por el camino que seguramente José Arcadio Buendía para fundar a Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible. 3 meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo que recibió en el camino era de la ciénaga. Tanto fue el del coronel Gerineldo Márquez. La casa estaba llena de niños. Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad como una hija mayor y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Lo que acá les quiero decir es que Úrsula recogió a 4 niños, que era Santa Sofía de la Piedad, la hija mayor y un par de gemelos, y que estos nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Contra la última voluntad del fusionado, bautizó a la niña con el nombre de Remedios. José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas, cuyos títulos fueron reconocidos por el gobierno del conservador. Todas las tardes se revelaba a caballo, con sus perros monstruosos y su escopeta de 2 cañones, y con un saltar de conejos colgados en una montura. Cuando sacaron el cadáver, lo que hizo Rebeca fue cerrar las puertas de su casa y se enterró en vida, ya que,
cubierta con una gruesa desde entonces que ninguna atención territorial consiguió romper. Salió a la calle por una ocasión, ya muy vieja, con unos zapatos de color plata antiguo y con un sombrero de flores minúsculas. Por la época en la que se pasaba por el pueblo, el judío errante y provocó un calor tan intenso que los pájaros rompían las deshambreras para ventarse a morir a los dormitorios. Una noche, incertidumbre en el que el Pilar Ternera contaba con su Una noche incertidumbre en el cual Pilar Ternera se encontraba en su patio con una tropa. Le pidieron a que le leyera el provenir de las barajas. Cuídate de la boca. Fue todo lo que sacó ya claro Pilar Ternera. Después de extender y recogió a Nápoles 3 veces. El coronel Gerineldo Márquez no solo era un hombre de confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula le recibía como un miembro de la familia, frágil, tímido, de una buena vocación natural, estaba sin embargo mejorar construyendo para la guerra para el gobierno. Aureliano José despertó por la sensación de que le faltaba aire. Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanos calientes y ansiosos para buscar su vientre. Tal vez era el momento más crítico de la guerra. Los terratenientes liberales que al principio apoyaban la revolución hablaban suscritos alianzas secretas con los territoriantes de los conservadores para limpiar la revisión de los títulos de la propiedad. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado este video. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.